¿Y cómo pueden chicas sobrevivir en América? ¿Qué consejos le darías a quienes están planeando mudarse? Y lo vi definitivamente en inglés con subtítulos realmente en inglés. Bueno, verdad, me senté. A mí me daba miedo hablar. Me esforcé por aprender inglés, pero no lo logré. ¿Por qué estás dispuesto a decírtelo? Ahora estoy pasando por una etapa en la que estoy aprendiendo a delegar. Te cuentas a ti mismo en el espejo lo que dices. Bueno, entiendo. Y muchos se estancan por eso. No sabía nada en absoluto. Intenté llevarlas a la cocina Y pronto no habrá crédito. y hacerse. Pregunta correcta. ¿Y por qué? ¿Y cómo puedo empobrecerme? Y la familia. Sí, como llegué a América por... Hola. Ya. Mucho gusto. Bienvenida al podcast de Vlad Carinco. Y aquí estamos hablando sobre los inmigrantes que han llegado, cuáles son sus preguntas. Y tú, o llegaste y eres una chica. Y las chicas tienen muchas preguntas. ¿Y cómo pueden las chicas sobrevivir en América? ¿Cómo es ser mamá con un niño en América? Y sobrevivir aquí es muy difícil. Así que intentaré responder a tus preguntas. Probablemente me será un poco más difícil responder a las preguntas, porque soy hombre, he vivido una vida de hombre. Las preguntas de las mujeres probablemente serán un poco diferentes, aunque todos somos inmigrantes, todos somos iguales. Compramos el mismo pan, la misma leche y echamos la misma gasolina al coche. Haré preguntas. Probablemente aquellas que estarán más relacionadas con la gente, en los lugares de la gente en la tierra, digamos así. No solo aquellas que se refieren a las cuestiones de las mujeres en la sociedad actual. En tus podcasts de entrevistas anteriores dijiste que fue tu decisión personal. De cambiar de país, de mudarte aquí, es muy diferente cuando te mudas aquí por la fuerza. ¿Qué consejos le darías a aquellos que solo están planeando mudarse? Todos dicen lo mismo, aprende inglés. Pero, de hecho, resulta imposible aprender inglés en la escuela. Me esforcé mucho por aprender inglés, pero no me salía nada. Y para que entiendan, me mudé a América, el verbo do, ¿sabes? Ser, ¿qué es do? No sabía qué era do. ¿Qué haces? ¿Qué son esas letras? ¿Qué te refieres? ¿Sabes? Bueno, en general. Mi nivel de inglés era 0, por eso. El inglés es muy importante. Si no tienes inglés, te vas. Lo siento, aquí hay que hacer una apuesta. El inglés que enseñaban en nuestra escuela, solo lo entiendo de nuestra escuela. Y cuando llegaste aquí te diste cuenta de que me costaba y aquí hay más inglés. La escuela de inglés es la escuela de inglés. Así que ahora hay películas, yo recomendaría mucho. Antes de mudarse, eso es lo que me ayudó. O, a ver, tomé la serie Friends y lo veía en inglés con subtítulos en inglés. ¿Por qué? Porque cuando veía en inglés con subtítulos en ruso o ucraniano, simplemente leía y en general no escuché nada. Cuando veía sin subtítulos me era 0, en general nada. Pero así al menos podía captar alguna palabra aquí y allá. 0, en general nada. Así que al menos podía captar alguna palabra aquí y allá. ¿Y saben lo difícil que es? Todos se ríen, cuentan algo interesante y tú no entiendes. Y miras, la cabeza realmente duele, la cabeza por esto. Y parece que cuál es... Pero en la 5ª temporada ya empecé a entender de qué estaban hablando. Al principio entendía alguna frase, 2 frases. Luego ya entendía alguna oración y luego ya entendía incluso de qué estaban hablando en la 5ª temporada. Por eso, es un constante. Intenté ver algunas películas de acción donde sucede mucho, pero ahí disparan, corren, gritan y tú no entiendes por eso. O hay que ver algo donde la gente hable en un inglés americano normal y escuchar hasta el día de hoy. No sé ninguna regla en inglés. No sé ninguna regla en inglés. La aprendí exclusivamente de oído. No fui a la universidad, no estudié formalmente en la universidad. Ahora los teléfonos ayudan. Cuando escribes, corrigen. Y gracias a eso simplemente aprendí inglés de oído, tal como viene. Hubo un momento en que mi contratista, 3 o 4 años en América, 3 supongo. El contratista me dice algo en inglés, entiendo lo que dice, le respondo en inglés, pero si me preguntas traducir lo que él me preguntó o lo que yo le respondí, no podría simplemente como un niño lo recibía. Oído y respondía. Entiendo que él lo entendió o correctamente. Entendí que tenía que hacer, pero si lo traduzco palabra por palabra, no sé cómo traducir esas palabras simplemente de oído. Entendí
¿Y si no hablamos de idiomas? Bueno, has entrado más en el tema del idioma, así que voy a hacer otra pregunta. Mi siguiente pregunta, en Ucrania. Trabajé en una institución educativa y aunque suene extraño ahora, enseñaba economía en inglés, un idioma que no conozco. ¿Es muy frustrante? La mayoría de mis estudiantes, cuando empezaban a hablar, lo primero que notaba era que muchos de nuestra gente no podían comenzar a comunicarse por miedo a hablar. Y esa era una de las mayores preguntas. Era uno de los mayores problemas, incluso cuando enseñaba en la institución educativa. Todos mis estudiantes tenían miedo de hablar, incluso allí en Ucrania tenían miedo de hablar en inglés. ¿Cómo superar esta barrera? Dar el primer paso. Yo recomendé ese consejo. Te pones frente al espejo, simplemente hablas. O cada día haces en casa, caminas y te cuentas a ti mismo para superar esta barrera del idioma. Hablar. Cuando llegué sola a América, recuerdo mi primera entrevista. Oh, Bueno, realmente me senté. A mí me daba miedo empezar a hablar. ¿Cómo dar los primeros pasos, giros, barreras? bueno, resulta realmente difícil hablar con una persona de nivel 0 en un nivel 10. Entiendo, hablas, es importante. Sin embargo, ¿Por qué? Simplemente hay que ir y hablar. pocos pueden hacerlo. ¿Tienen miedo? Una conocida mía. Fui a la tienda y mientras salía tenía la camiseta empapada y ella metió la tarjeta en la caja, en el cajero automático y ya está. Y muchos se detienen por eso. Entiendo, pero cuando empecé mi negocio, en inglés solo sabía decir put toilet y put faucet. Eso, dijiste, hay que fijarlo en algún lugar. Así comenzó nuestra historia. Eso es lo que sabía en inglés. No sabía nada en absoluto. Intenté llevarlos a la cocina, para que me señalaran con el dedo. Por eso mi pregunta no era sobre hablar, sino sobre entender, y yo ya como pude. Explicaba con los dedos y con palabras. Creo que es una barrera psicológica que hay que superar. Así es como se supera. No es cuestión para el psicólogo. No, no es cuestión de psicología. Entiendo de qué hablas. Yo daba esta tarea. Si no puedes empezar a hablar, cuéntate a ti mismo en el espejo lo que estás diciendo. Porque en la mayoría de los casos, a la persona que está frente a ti no le importa lo que estás diciendo. Y no importa en qué idioma hables. Simplemente te da más vergüenza. De ti mismo, de lo que estás diciendo. Esa fue mi opción. Recuerdo cuando conseguí mi primer trabajo y se me acercó un cliente y me dijo que ¿podrías ayudarme por favor a encontrar? Y empieza a contar que no da. Yo soy así. Entonces, cuéntame lo que quieras. Find, no find. De todos modos, no entiendo nada. Ahora vas a venir y me vas a señalar con el dedo y así terminará nuestro alto nivel de inglés. Estoy de acuerdo contigo en que ese es el mayor problema psicológico. ¿Hay otras opciones? Nada. Hay que empezar a hablar, ¿verdad? Simplemente hay que empezar. Ve a comunicarte. Ve a una iglesia americana. Ahí. Es por trabajo. Ve a una iglesia americana. Aquí hay muchas iglesias. La gente es abierta. La gente está dispuesta a comunicarse. Ve a una iglesia americana. Hay grupos en las iglesias americanas donde las personas, las familias se reúnen, conversan durante 1 o 2 horas, simplemente hacen preguntas, hablan. Esto no es trabajo. Eso es irresponsabilidad. La gente está ahí para ayudarte. Ellos entienden que hablas mal y te van a ayudar, te van a mostrar y te van a guiar. Así que ve a una comunidad donde te recibirán con gusto, donde puedes comunicarte, donde puedes hablar durante horas. Y si no te entienden, no te importa, porque esto no es trabajo. No estás buscando trabajo, solo comunicación. Y la gente estará dispuesta a comunicarse contigo. Está bien, bien. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste en los primeros meses después de mudarte? Acabas de mudarte y entonces, ¿qué hacer? Ir a tu casa, ir a cualquier lugar que realmente desees ir. No. ¿Y qué fue lo más difícil de superar y no tenías a quién pedir consejo? Bueno, mi situación es un poco diferente a la de los demás porque mi esposa ya había vivido en América durante 10 años y su inglés era el primero, el ruso el segundo y el ucraniano el tercero. Por eso, resultaba más fácil hacer algunas preguntas. Podía llamar y así, y mi esposa allí contará, dirá, ¿qué está pasando? Algunas preguntas. Es decir, en esta etapa me fue un poco más fácil. De hecho, pasar por todo esto, por todas estas etapas, yo no sabía nada de inglés, pero mi esposa sí. Y ella respondía a esas preguntas y, bueno, lo más difícil que recuerdo de mis primeros días está relacionado con el idioma, que estoy viajando, miro, la gente está en la calle, jóvenes, y piden dinero. Así, ¿usted sabe inglés? ¿Por qué no trabajas? No sé inglés, no entiendo.
y yo pude encontrar trabajo sin saber inglés, mientras que ustedes, pues, sabiendo inglés, están en la calle. Para mí fue un gran shock, pero luego me di cuenta más tarde de que en realidad no saber inglés es importante. ¿Y por qué empiezo este podcast? Una de las razones, porque en realidad no saber o no conocer el idioma puede llevar al éxito o al fracaso en los negocios. El conocimiento es el factor clave. Llegará. El conocimiento amplía conexiones que permiten un desarrollo más rápido. Pero tu cerebro, tu pensamiento, tu visión de la situación, tus decisiones, hacia dónde vas, hacia dónde te desarrollas. Porque este podcast no solo tratará de negocios, sino también de trabajo. No todos están en el negocio, pero muchos quieren establecerse en América. Puedes ser empleado, ganar más que en un negocio, trabajar menos, ganar igual que alguien con negocio. Aprendes. Hay dos caminos. Pero entonces aprendes y te desarrollas, es decir, dos caminos. Es decir, en América se puede estudiar y desarrollarse, construir una carrera y ganar buen dinero, tener dolores de cabeza, porque el negocio no se trata solo de dinero, se trata más de los dolores de cabeza. Eso es así. ¿Cuánto tiempo tomó la adaptación? Todos dicen que tan pronto como cruces. Y llegues a este continente son 3 años. Se necesitan 3 años para adaptarse, para que te sientas más o menos seguro y tranquilo. Han pasado 2 años desde entonces. Recuerdo que cuando llegué pensaba, bueno, ahora 6 meses, Dios, qué débiles en el sentido de 3 años. En abril, 1 año y medio tras mi mudanza, sentí que no perteneces allí, ni aquí. Has desarraigado tus raíces, pero no te has asentado. Estás suspendido en el aire. Cuando has desarraigado tus raíces, pero aún no te has asentado en ningún lugar, y es ese estado en el que simplemente estás suspendido en el aire, ¿cómo no quedarse estancado en este estado y seguir adelante? Esta es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuándo sentirás que realmente perteneces a algún lugar? Es decir, estás en algún lugar, todos dicen que son 3 años. ¿Es esto cierto? ¿Que después de 3 años te sientes mucho mejor, mucho más fácil? Bueno, en mi vida personal, no veía un regreso a Ucrania en absoluto. Si no hubiera tenido éxito allí, y yo, está bien, llegué al país para construir un negocio exitoso. Bueno, es decir, has cerrado el pasado para ti para siempre. Estaba cerrado para mí desde el momento en que me fui de allí, es decir, no veía un regreso, no tenía nostalgia. No pasé por esa etapa de aterrizaje. Tuve una etapa, probablemente, cuando comencé a trabajar por mi cuenta y después de 2 años llegamos y teníamos 20,000. Después de 2 años en América tenía 0 y estaba agradecido a Dios de que no tenía deudas. Y ya había comenzado mi propio negocio y con cada año me iba mejor. Ya tenía mi propio negocio, ya trabajaba para el negocio. Fue muy difícil, era difícil porque pensaba que nunca podría comprar un apartamento. Luego, cuando parece que puedo comprar un apartamento, ¿para qué comprar un apartamento? La mejor casa, estás ahorrando para una casa. Y hasta ahora no hay nada. Por eso tomar decisiones a tiempo, entender a tiempo a dónde quieres ir, qué es lo que quieres, entender dónde te ves en este país. Creo que cuando entiendes quién eres en este país, entonces te arraigas. Entender dónde te ves en este país, creo que cuando te entiendes a ti mismo quién eres en este país, entonces te castigas. Mientras no te veas a ti mismo. ¿Cómo puedes realizarte? No puedes estar arraigado. Porque en Ucrania así viví, pero durante 10 años no pude realizarme y probablemente no estaba arraigado allí y no necesitaba arrancar mis raíces. No me sentía exitoso allí, como si hubiera hecho algo o alcanzado algún resultado. Y al llegar aquí y comenzar mi camino desde cero y empezar un negocio, las cosas fueron avanzando poco a poco. Simplemente trabajaba, ya que aún no había tiempo para pensar en cómo arraigarme. La pregunta más frecuente que ahora hacen las personas que han llegado de Ucrania es sobre la legalización. Y primero, mito o realidad. Mito o realidad, lo que me encontré cuando llegué fue que me dijeron que no podía recibir ningún tipo de beneficios, asistencia social y demás, porque eso no nos daría la oportunidad de tener la ciudadanía en el futuro. ¿Es verdad o mito? Así que cuando llegué a América en el año 2020, realicé la solicitud de asilo como refugiado con una visa de turista. No se me abrieron ningún tipo de beneficios. Por eso no utilicé ningún beneficio estadounidense. Sé que se habla de eso. Se empezó a hablar de esto durante el primer mandato de Trump y ahora ha llegado para un segundo mandato.
Creo que está bien si durante 1 o 2 años recibes algún tipo de ayuda del Estado para ponerte de pie. Está bien, después de 2 años, cuando ya puedes hacerlo. Por tu cuenta, es genial. Conozco a una familia, este es un buen ejemplo. Ya son viejos, vinieron en los 90, migrantes. Y dicen que después de los primeros 2 años celebramos vivir sin ellos. Algunos viven siempre con beneficios, que podemos vivir sin beneficios, porque hay gente en EEUU con beneficios siempre. Estás cerrando oportunidades con esos beneficios, desarrollo. Y los que llegan a América sin beneficios logran mucho más en el mismo tiempo que los que recibieron ayuda estatal. Porque tienes una motivación diferente, necesitas comer, alimentar a tu familia y gracias a esa motivación logras mejores resultados. Porque tienes una motivación diferente, necesitas comer, tienes que alimentar a tu familia y gracias a esta motivación, que es involuntaria, se consigue un mayor resultado. Por ejemplo, aquellos que se mudaron a Estados Unidos desde Ucrania y obtuvieron una tarjeta verde, obtienen en un 90% resultados mucho más bajos que aquellos que viajaron aquí y ya estaban legalizados aquí en Estados Unidos. Llegaron sin documentos, sin permiso de trabajo, llegaron sin beneficios del Estado, logran resultados mucho mayores en América. Bueno, ¿de qué hablas? ¿Tenían un objetivo? Ellos querían eso. Esto es, te regalaron regalo. Esto te lo regalaron. Y cuando has ganado 100,000, te lo compraste. Sientes cómo es ese regalo, esos 100,000, porque sientes cada dólar. Es genial. Crédito pronto. El dolor de cabeza de cada persona. ¿Cómo aumentarlo? Rápida y eficazmente. Miren, ¿qué es importante sobre el puntaje de crédito? Abrir muchas tarjetas de crédito a la vez. ¿Mucho es cuánto? Hasta aproximadamente 10 recomiendan. No sé, no tengo tantos en todo este tiempo. Yo tampoco tengo y pronto no hay crédito. Las tarjetas de crédito son imprescindibles. Error. Usar más del 10%. Te dan una tarjeta de crédito, parece. Una locura. ¿Para qué sirve eso? Te dan una tarjeta de crédito, pero no puedes gastar más de $30. Así funciona. Y entonces se acumula rápidamente el estilo de crédito. Hay una historia. Puedes tener un puntaje de crédito de 750, 760, pero no has tomado nada a crédito y está vacío y no te darán nada. ¿Entiendes? Por eso es crucial el puntaje de crédito, lo que has tomado y pagado. Toma un coche o teléfono a crédito y págalo rápido. Solicita préstamos y liquídalos. Y eso suma puntos en el puntaje de crédito. Genial. Esto debe registrarse porque todos decían que si tienes un puntaje de crédito de 716, 720, compras lo que quieras, pero nunca he oído que pueda ser 0. Tienes que hacer algo. Puedes tener un puntaje de crédito de 740, 745, pero si tienes peso y has pagado todo, te darán 10 veces más. Por eso miran el peso. Ellos miran cuántas veces has tomado crédito, cuánto has devuelto, cuánto has pagado. Es decir, hay un gran complejo. No soy un especialista en historial crediticio, pero ten mucho cuidado, porque hay tarjetas. Tuve una historia así cuando abrí una tarjeta en línea. Una tarjeta cualquiera, no la usé. La abrí porque era necesario y ellos me estaban cobrando dinero. No usé constantemente por las promociones, por el servicio. Yo digo, ¿y por qué están grabando todo? Y no pagué 1 o 2 veces. Tengo un crédito y ellos me demandaron. El puntaje era de $30. En realidad no era un problema pagar $30, pero ellos me demandaron en esa oficina y mi puntaje de crédito bajó 80 puntos. Muy fuerte. Ya. Muy fuerte. Por eso hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito, con la cantidad de créditos. Y el puntaje de crédito se divide por la edad. ¿Por qué abrir tantas como sea posible de inmediato? Porque si llegas y abres 10 tarjetas de crédito de inmediato, comienza tu año crediticio. En 2 años, tarjetas 2 años. Si abriste una tarjeta de crédito ahora, una tarjeta de crédito dentro de 1 año, dentro de 5 o dentro de 7 años, es decir, todos esos años se suman y se dividen a la mitad, se da un promedio aritmético. Si recién abriste una tarjeta de crédito, tu departamento de crédito estuvo allí 2 años, fue porque abriste una tarjeta de crédito, él lo compartió a la mitad y la antigüedad del crédito es muy importante. Vaya, genial. Esta es información de muy buena calidad. Gracias. La pregunta más dolorosa de hoy en día es cómo la mudanza ha afectado las relaciones con los seres queridos. Porque muchas personas de mi entorno que se han mudado, la mudanza es un golpe muy duro, alrededor del 30%. Las parejas se han divorciado. Llegué sola con mi hijo. Puedo hablar sobre mi relación con mi hijo. El primer año. Trabajé casi 220 horas cada mes.
Mi hijo ha estado 2 veces en el océano. Ahora, como digo, le estoy devolviendo lo que debía. ¿Cómo afecta la mudanza a las relaciones y cómo se puede hacer para mantenerlas? Si después de 10 años, ¿cuántos años tienes? ¿10? ¿12 y medio? 12 y medio años. Te mudaste, tienes 3 hijos. ¿Lo lograste? ¿Cómo lo hicieron? Fue muy difícil. Prácticamente, Además fue muy difícil, prácticamente. Hay una realidad, todos dicen que fue muy difícil. Cuando buscas tiempo en tu vida para dedicarlo a tu hijo, a veces estás tan cansado que simplemente te caes de pie, te das cuenta, te desquicias con otros por estar cansado y encontrar tiempo para tu vida en todo lo que haces. ¿Entiendes? sabes, cometemos suficientes errores en nuestra vida como para repetir los de los demás. Así que no puedo dar consejos, porque a alguien le funciona y a otro no. Mi esposa y yo creemos en la Biblia como autoridad. Cuando hay preguntas, consultamos la Biblia. Es un juez neutral para evitar culpas. Entonces, cuando hay preguntas, es como, está bien, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Hay un juez neutral al que se puede acudir para no señalarse con el dedo el uno al otro. Entonces, está bien, ¿qué dice la Biblia sobre esta cuestión? Es muy difícil. Cuando trabajo de 10 a 12, 14 horas al día, la esposa con 2 hijos responde a los teléfonos, hace citas y todo lo demás, y se vuelve loca porque se encierra en la habitación para hablar con un cliente, y ahí están los niños, en la puerta así. Este ha sido sin duda un camino muy difícil y desafiante. Pero en 2020 llegué a Rise Up King. Es un club de negocios para cristianos dueños de negocios. La persona hace Skylers. Él es de aquí, de California, y allí, en una posición. 4 pilares sobre los cuales debe sostenerse una familia. Y creo que esto es muy relevante para cada inmigrante. No importa cómo llegaste y todo lo que sucede. 4 cosas. Dios, es decir, la relación con Dios. Familia. Salud. Dinero. Entiendo que el dinero es lo que más falta cuando llegas como inmigrante y entiendo que gastamos más tiempo en eso. Pero tenemos que encontrar tiempo para la familia. Simplemente tenemos que, cuando estás cansado, en lugar de ver una película o navegar por YouTube o hacer otra cosa, mirar. Tenía un problema, llegaba cansado todo el día. Estaba así, cansado, solo quería ver las noticias, ya sabes, navegar un poco, simplemente descansar. Y la esposa está todo el día en casa con los niños. Cuando llego a casa, el teléfono no existe para mí. Este es un camino que hay que recorrer. Eso es todo. Ahora generalmente vuelvo a casa, no tengo teléfono. Eso es todo. Pero es un camino que hay que recorrer. Hay cosas que hay que acordar que está bien. Tengo que hacerlo ahora. No puedo prescindir de ello. Entiendo que esto es un problema. Pero en este momento tengo que hacerlo. Todos somos humanos y entendemos que debemos hacerlo. Si tenemos hábitos personales sin considerar a nuestra pareja, pueden ocurrir divorcios. La persona comprende por lo que pasamos y también enfrenta momentos difíciles, porque ella también está pasando por eso. Pero cuando te encierras en ti mismo y haces cosas solo para ti, pero no para los demás, entonces eso es un problema. He encontrado muchas excusas. Una excusa, una justificación. Me justificaba, que hacía ciertas cosas. Y es muy difícil mirarse a uno mismo y verse. Desde afuera, bueno, se necesita fuerza de voluntad. Sí, pero Rise Up King en realidad me ayudó muchísimo. Es mirar a uno mismo desde otro ángulo. Hacerse las preguntas correctas. ¿Por qué? ¿Cómo puedo empobrecer la familia? ¿Cuánto a la familia? ¿Y cómo puedo hacer más de esto? Relaciones con Dios. ¿Y cuánto tiempo tengo para esto? No hay tiempo para esto en absoluto. ¿Salud? Me estoy metiendo en la tumba y ganando dinero. ¿Y de qué sirve todo ese dinero si no hay salud y no le seré útil a nadie? Hicieron un ejercicio muy interesante, donde nos llevaron a todos a un cementerio y nos dijeron que encontráramos la tumba de alguna persona, miráramos allí y tratáramos de ponernos en sus zapatos. Bueno, ella ha muerto. ¿Y qué recuerdan de ella? ¿Qué dejó ella detrás de sí? Y cuando estás allí, mirando a esa persona, el dinero no tiene ninguna importancia. Piensas en otros, en tus relaciones, en lo que has hecho y en lo que dicen de ti después. Y si muero ahora,
¿qué dirán de mí? ¿Qué dirá mi familia de mí? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirá mi familia sobre mí? ¿Qué dirán de mí mis hijos? ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho para eso? Por eso, este momento de las relaciones familiares es muy complicado, es muy difícil de mantener durante una mudanza, porque todo cambia, y no solo cambia para ti, también cambia para la otra persona, y nosotros como hombres somos más resilientes y menos emocionales, lo llevamos dentro, así que las mujeres y lo viven de manera más emocional, y en realidad debemos ser su apoyo y apoyarlas, y nosotros lo llevamos todo, nos cerramos y nos distraemos. Y gastamos tiempo en lugar de apoyar a la esposa. Está bien, genial. ¿Por qué estás más agradecido desde que te mudaste y llegaste hasta donde estás hoy? ¿Por qué estás dispuesto a decirte honestamente 3 gracias y qué nuevas cualidades has desarrollado en ti que te han ayudado hasta este punto? Me diría, gracias por haber tomado la decisión correcta y haber ido a Rise of King. En el año 20 fue un momento importante en el que miré dentro de mí, reflexioné sobre mis problemas y errores, cambié mi relación con Dios. Agradecido por su impacto en mi vida. Agradezco a mi esposa por soportarme cuando fallaba, es decir, gracias por tener una relación real con Dios porque influyen en toda mi vida. Y no me agradecería a mí mismo sino a mi esposa por haberme soportado tanto tiempo cuando no hacía lo que debía y a veces todavía pasa. Pero sí, estaría muy agradecido con mi esposa por todo lo que ha pasado y por soportarme y por todo lo que estuvo relacionado conmigo desde el comienzo de nuestra mudanza, porque seguimos adelante y tiramos, pero no miramos hacia atrás a lo que aún tenemos, que es la familia detrás, y también hay que cuidar de ellos y no olvidarlo. Y seguimos, adelante sin parar, pero no miramos hacia atrás a lo que aún tenemos, que es la familia detrás, y que también hay que cuidar de ellos y no olvidarlos. Genial. ¿Y si volvemos a tus rasgos de carácter? ¿Qué nuevas cualidades has adquirido? Bueno, tal vez más resiliencia. Quizás descubriste algo sobre ti mismo. Antes no sabías en absoluto. ¿Sobre mí? ¿Cómo te abriste desde otro lado? Probablemente otras personas lo dirían. Es difícil hablar de uno mismo, cómo me he abierto. Me di cuenta de que puedo tener éxito en los negocios, porque durante 10 años antes de eso no tuve éxito. Comenzaste a respetarte por eso. Ha cambiado mi relación, también Dios me cambió. Sé que Dios tiene un gran plan, es genial. Sé que el camino es así para que yo cumpla y realice todo. Sé que el camino es así para que yo cumpla y realice todo. El negocio no puede ser más grande que su dueño. Debes desarrollarte y ser mejor para que el negocio crezca. Porque el negocio no puede ser más grande que el dueño del negocio. Es decir, debes desarrollarte y volverte mejor y más grande para que el negocio crezca. ¿De qué trata resiliencia? Yo, por ejemplo, en la vida nunca pensé, vivía en Ucrania, vivía muy bien, llegué a California para asistir partos, me quedé 2 años, ¿sucedió accidentalmente? Nunca pensé en mi vida que tuviera un cuerpo y un organismo tan resilientes que podría trabajar 220 horas en un año teniendo un bebé. No digo que trabajara con fuerza, pero tenía 2 trabajos y trabajaba mentalmente. Bastante. Pensé que me rendiría. Hubo un periodo en el que sentía que no tenía fuerzas. Luego comencé a hacer deporte, a correr. Al principio me parecía que cuando te quedas con menos energía, porque parece que estás dando energía, pero luego eso te impulsa, simplemente comienza a elevarte. Y desde entonces comencé a hacer deporte y a correr. Es una habilidad que se desarrolla. Yo pregunté sobre eso. Justo en el carácter, estas son las características que has desarrollado, que vuelves a mirar y dices, ¡au! Genial, ni siquiera pensé que las tenía. Es una gran idea, hay que pensarlo. ¿Hay que pensarlo? Te lo diré más de cerca. Antes no estudiabas bien, ahora buscas aprender. Tu visión ha cambiado. Y ahora cuando te miro, desde afuera, siempre estás abierto a nuevos conocimientos. Es decir, para mí, lo que me estás diciendo ahora y la pregunta que te hice, tu percepción del mundo ha cambiado de manera radical, no solo en cuanto a la cantidad de conocimiento, sino en tu forma de ver las cosas. Es decir, eres abierto como, wow, genial, probemos esto, aquello, lo otro. Y muchas personas incluso tienen miedo de probar un nuevo producto en la tienda, de cocinar algo, es una receta.
Bueno, bastante común. Vamos por el camino ya trazado y tú estás ahí, bueno, no estudiaste y de repente, ¡uf! Y ya está. Desde los 18 años leí muchos libros sobre negocios de Robert Kiyosaki, Brian Tracy y toda la lista, pero tenía conocimientos teóricos, no podía aplicarlos. ¿Recuerdas el primer libro? La leíste, genial. Quiero eso. Cambió tu forma de pensar. El primer libro que me llevó a seguir leyendo fue Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Otro libro que leí y impulsó es El hombre más rico de Babilonia. Es más para negocios. Kiyosaki se centra en motivación. Un libro que leí en América y me inspiró es El hombre más rico de Babilonia. Se enfoca en negocios y principios, a diferencia de Kiyosaki, que se centra en motivación. Los principios son universales y no cambian, haciendo este libro interesante sobre negocios y dinero, porque en realidad son iguales en todo el mundo y no cambian. Por eso es un libro muy interesante sobre principios, sobre negocios, que el dinero existe, y hay mucho de él. Solo se necesitan las herramientas que lo hagan posible. Es muy difícil pasar por esto. Por ejemplo, ahora estoy pasando por una etapa en la que estoy aprendiendo a delegar, porque dicen, hay que delegar tus responsabilidades. Delegar. Todos hablan mucho de esto, pero decir y hacerlo es muy difícil. Es decir, la persona que era hace 10 años y la que soy ahora son absolutamente dos personas diferentes. Gracias. Bien, gracias por la entrevista. Muy agradable.